Buena jornada para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acompáñenos en redes sociales. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram. Hay una mañana movidita por las últimas informaciones en Ecuador. Primer tema de esta agenda. Arrancando. Vamos a ver los portales de inmediato. Vamos a ver los portales de inmediato. El presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador, dice Telesur. El presidente, en un mensaje a la nación que han visto hasta hace pocos minutos, decretó lo que se llama la figura jurídica o popularmente llamada en Ecuador como muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional, y también llamó a la convocatoria de elecciones anticipadas. Habrá un adelanto de elecciones que no solo es presidencial, sino también parlamentaria. De ahí el término de muerte cruzada, mientras el mandatario gobernaría por decretos durante 6 meses. El presidente emite esta resolución mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de juicio político en su contra, acusado de presunto delito de peculado. Vamos a avanzar también, dejamos Telesur, mostramos El Comercio ahora en nuestra pantalla. Presidente Guillermo Lasso activa muerte cruzada. El presidente activó este recurso, jornada de miércoles 17 de mayo, por la grave crisis política y la conmoción interna que se vive en el país. El anuncio lo dio en cadena nacional. El presidente decidió aplicar este artículo de la Constitución que le da la facultad de disolver la Asamblea. Lasso firmó el decreto y desde este 17 de mayo se dispone de 6 meses para gobernar bajo decreto. El presidente Correa, también lo hemos señalado hace escasos minutos, hablaba de esto que es una maniobra de Lasso, esta convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Ya vamos a ir a ampliar también eso en el análisis. El Universo, un medio de comunicación totalmente alineado con la hegemónica y la retórica del presidente, dice: grave crisis política, Lasso disuelve la Asamblea Nacional y llama a elecciones anticipadas. El presidente de Ecuador le notifica al Consejo Nacional Electoral de su decisión para que convoque elecciones anticipadas para lo que resta del periodo de gestión. Con esto, la autoridad electoral organizará un proceso electoral para la elección de asambleístas y presidente de la República para que cumplan el periodo de gobierno que concluye en mayo del 2025. Un decreto que entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Lasso toma la decisión horas después de haber comparecido ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a quien acusa de interferir en sus planes presidenciales, porque allí se lleva adelante un juicio político en su contra por presunto peculado o malversación de fondos, y ese espacio parlamentario tiene mayoría opositora, que obviamente iban por su censura y por su destitución. Vamos a ver también un posteo de Guillermo Lasso. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral se convoque elecciones. Es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador. Allí el posteo también dice que con esto quiere devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La cantidad de información que hay en redes sociales sobre el tema es imposible de abordar, pero en cada medio de comunicación o en cada personaje político que se pronuncia, vamos buscando también esa voz para que conozcan todas las voces sobre el tema. Radio Pichincha dice: el presidente Guillermo Lasso firmó la muerte cruzada mediante decreto 741 y resuelve disolver la Asamblea por grave crisis política y lo que él llamó conmoción interna. Notificar al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de 7 días convoque elecciones. Notificar a la Asamblea la terminación de pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Allí tienen el tuit que les comenté hace segundos de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Allí este pronunciamiento que tiene mucho para el análisis. Así que nos preparamos a ir a Quito entonces. Allí también nos esperan. Vamos sumando informaciones. Este hecho es reciente. Orlando Pérez con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Marcela? Qué gusto saludarte y por supuesto amanecemos con la sorpresa
que nadie se esperaba para el día de hoy. Y obviamente tú lo has comentado ya a partir de las reacciones que se han generado y que se han desatado a partir de las 6:30 de la mañana, hora local en Quito, pues a partir de esa hora ya se conocía de antemano lo que podría pasar, pues se filtró el decreto por el cual el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, disuelve la Asamblea. Esa es la figura, aunque lo que popularmente se conoce como la muerte cruzada, también él tendrá que dejar el cargo inmediatamente después de que se produzcan las elecciones presidenciales y legislativas. En un plazo temporalmente hablando, sería entre 3 y 6 meses. El presidente de la República en su alocución efectivamente ha dicho que ha enviado ya al Consejo Nacional Electoral el decreto con el cual también le convoca para que inicie el proceso electoral. Esto obviamente se condensa en dos cosas, Marcela, que también tú lo has comentado y que me parece muy importante. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el presidente de la República no contaba con los votos para salvarse del juicio político. Eso es lo que se decía. De hecho, hasta la noche de ayer había seguros 93 de los 92 votos que se requerían para el enjuiciamiento y destitución automática del presidente. Esto en la práctica parecería que se tomó la decisión entre 11 y 12 de la noche porque comenzaron a circular rumores a partir de esa hora diciendo que ya efectivamente el presidente preparaba maletas para irse, que algunos de sus funcionarios estaban ya listos como para dejar el cargo porque este día viernes se producía la votación y efectivamente con ello se iba de Carondelet. Y también en ese mismo marco, la intervención del presidente de la República el día de ayer dejó muy desconsolados a muchos de sus seguidores porque en una intervención de 50 minutos durante el juicio político no descargó ninguna responsabilidad, no habló de lo que efectivamente es el centro del debate en el juicio político y por el contrario trasladó a la Asamblea Nacional, tal como lo dijo esta mañana en compañía de todos los funcionarios allegados de él, de paso todos hombres, sin la presencia del vicepresidente de la República, lo cual también es un mensaje claro. O no llegó a tiempo o él no quiso participar de algo que efectivamente lo condena políticamente en términos, digamos, prácticos, porque ya prácticamente se va también del poder el vicepresidente. Lo otro que es muy importante destacar es que no teniendo los votos, el argumento utilizado por el presidente Guillermo Lasso de conmoción interna en el Ecuador no se sustenta y esto tiene algunas consecuencias. La primera de orden constitucional. La Corte Constitucional deberá revisar el decreto y validar la constitucionalidad de esta decisión tomada por el presidente. Por supuesto, esto puede ocurrir en el lapso de 3 meses, también de un mes, quién sabe cuánto tiempo se tomará la Corte Constitucional, porque de ser así, incluso él también tendría afectaciones de orden constitucional por parte de este organismo de control que es la Corte Constitucional, por supuesto. Y el otro elemento es que queda en duda si efectivamente el presidente de la República se presentará a estas nuevas elecciones. Todo indicaría que no, no solamente porque la popularidad es muy mala, su imagen entre la ciudadanía es pésima y por otro lado también por su estado de salud. Así que estamos pendientes de eso. Y lo que quisiera cerrar con esto, Marcela, si es que hay otra pregunta más, por supuesto, a la disposición para hablar del tema, tiene que ver con que la reacción que se ha podido ya vislumbrar es que esto obviamente generará movilización social. Tan es así, Marcela, pero es tan es así que en la política, como se dice por acá, se puede hasta tostar el granizo. Quienes decían que no iban a votar por el enjuiciamiento han comenzado a pronunciarse diciendo que este es un acto inconstitucional, dictatorial y que acarreará graves consecuencias para la democracia ecuatoriana. También, Orlando, ahí hay un punto interesante. Una vez que subíamos el posteo con la decisión presidencial, aparecían las opciones en voces de quienes están en este momento en redes sociales. Y hay algunos que van en la misma postura de Rafael Correa de salir a aprovechar las oportunidades y hacer patria. Y hay otros que dan un ámbito muy interesante porque ya empiezan desde las organizaciones de base a postular liderazgos. Y esto también habla ya de una renovación política futuro. Y es un plan, una tarea que, bueno, que no se elige, que se da por la coyuntura en la que se vive, pero que también abre una buena ventana. Claro, Marcela, aquí hay también un análisis que es importante hacerlo porque parecería que nos hemos olvidado que el presidente de la República, desde el mismo momento que asumió la presidencia de la República y cuando no lograba tener una mayoría y cuando tuvo un margen de maniobra en la Asamblea,
muy corto, él amenazó con la muerte cruzada. Varias veces amenazó con la muerte cruzada. Sus voceros, sus acólitos políticos, sus seguidores en redes sociales, en los medios de comunicación que han estado muy activos en esto, le exigían, le pedían la muerte cruzada, pero obviamente tengo entendido yo de lo que él ha comentado, que era una herramienta de último momento, es decir, de emergencia, y eso es lo que hizo. Ahora bien, lo que tú planteas es muy importante porque si esa muerte cruzada se hubiese dado unos meses atrás, sin el conocimiento de los graves actos de corrupción que se denunciaron, obviamente el presidente quedaba muy bien parado, como se dice vulgarmente, en términos políticos, porque efectivamente tampoco la Asamblea tenía o tiene mucho prestigio popular. Ninguna Asamblea en el mundo tiene un prestigio popular alto, por supuesto. Y lo que ocurre es que la diferencia de este momento es que lo hace cuando hay graves acusaciones, y por eso yo podría concluir en tres elementos claves. Uno, él se salva políticamente porque el juicio no continúa, queda todo congelado, queda todo parado, y por supuesto la investigación de fondo que tiene que ver con los actos de peculado y corrupción prácticamente quedan en la impunidad, salvo que la Fiscalía y las Cortes del Ecuador den por sentado que el proceso penal debería continuar. Dos, todo el aparato político, militar, policial y mediático que acompañó durante todo este tiempo al presidente, algunos de los cuales incluso por la Embajada de los Estados Unidos eran señalados como narcogenerales, algunos empresarios y algunas personas muy vinculadas al gobierno, vinculadas con la mafia albanesa, prácticamente queda todo ahí. Parecería que incluso esa denuncia de narcogenerales quedaría colgada, pues ayer, y esto no sé si lo teníamos a la mano cuando informábamos sobre el tema, Marcela, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la cúpula policial estaba reunida durante el juicio político y lanzaron un tuit que era muy provocativo cuando decían: estamos reunidos vigilando la situación, en caso de que llegue a ocurrir algo tomaremos decisiones. Es decir, volvemos nuevamente a ver a los militares como árbitros de la democracia, lo cual ya había pasado hace mucho tiempo atrás y no se consideraba como una de sus potestades ni facultades constitucionales. Y tercero, obviamente, el tercer elemento que quisiera mencionarte aquí es que al abrirse un espacio, un periodo electoral, obviamente se comienzan a barajar los nombres, las personas y los movimientos que estarían postulándose para eso. El presidente Correa, el expresidente Rafael Correa, ha dicho varias ocasiones: vamos a la muerte cruzada, la grave situación solamente se resuelve en democracia y en elecciones lo podemos resolver. Lo que pasa es que efectivamente Rafael Correa está impedido de volver al Ecuador e impedido de participar en elecciones. Por lo tanto, lo que se abre aquí es un periodo donde la Revolución Ciudadana, la fuerza política más importante, tendrá que medir fuerzas entre sus propios militantes o quizás retomar lo que ya se había dicho en algún momento, y lo hemos analizado también en clave política, el que el candidato presidencial Andrés Arauz podría ser el postulado para este nuevo periodo y terminar lo que a él le hubiese correspondido si es que ganaba las elecciones de abril del año 2021. De hecho, el día de ayer, él en Bogotá hizo una acusación contra el fiscal colombiano Barbosa, cuando dijo que por su injerencia en las elecciones ecuatorianas, él perdió las elecciones porque generó, por supuesto, una narrativa mediática en su contra cuando se le acusó de haber recibido plata del Ejército de Liberación Nacional. Por lo tanto, esa es una opción, pero podrían aparecer otras más. Del lado, en cambio, de Pachacuti, que es la fuerza política, la segunda fuerza política más importante en este momento, pues ya no tienen a Yacu Pérez, que ya no está en las filas de Pachacuti, y lo que podría pensarse es en Leonidas Issa, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, porque más allá de él no vemos a otra persona, a otra figura política que pueda representar a esa tendencia del movimiento campesino e indígena del Ecuador. Y desde la derecha, pues no sabemos qué podría pasar, porque tanto el Partido Social Cristiano, ¿no?, como el movimiento Creo del presidente Guillermo Lasso están bastante disminuidos, Marcela. En el aire. Gracias. Así entonces, Orlando, Ecuador en el centro de la noticia en este momento. Nos espera Stalin Raza, abogado constitucionalista, el indicado para ir a ver esta ebullición mediática que hay sobre el tema. Stalin, cuando quieras. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y a la audiencia.
Hoy todo empieza así con esta energía en Ecuador, ¿no? Inclusive los movimientos sociales, quienes están afuera del Parlamento, quienes están adentro luego de recibir esta instrucción de Lasso, hay todo un devenir político que es muy interesante de comentar, Stalin. Bueno, lo que quiero yo empezar diciendo es que el Ecuador amanece en dictadura, lamentablemente, porque ya se ha adoptado la decisión de la muerte cruzada de manera inconstitucional. Se la ha adoptado además en momentos en los que estaba presta la Asamblea a votar por el juicio político. Seguramente el presidente de la República se dio cuenta de que existen los votos suficientes para su destitución y decidió manipular una causal que está establecida en la Constitución para poder disolver la Asamblea. No existe la causal constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador ha definido cuándo vivimos en conmoción interna y grave crisis política, y son las dos cosas, ¿no? Grave conmoción y crisis política, y ninguna de las dos alternativas está reunidas. Y por lo tanto, la decisión del presidente de la República, a más de inconstitucional desde lo jurídico, es dictatorial desde lo político. Stalin, cuando subí la información desde mi usuario Marcela Telesur, allí mismo cuando se daban los hechos, agregamos: Ecuador, presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional y convoca a elecciones anticipadas. Y no solo ecuatorianos respondieron a este posteo. Una venezolana, Vilma, dice: en vista de una posible destitución se fue por la otra vía, es un cobarde. Cata, de Ecuador, el demócrata Lasso. Doctor Osvaldo, increíble, ¿cómo es Lasso? Lo llamarán derecho constitucional. Si fuera Maduro, Petro, Manuel Andrés, por López Obrador, lo llamarían dictaduras totalitarias. ¿Qué dirá la putrefacta OEA? Sigo, Freddy Araujo, autogolpe de Estado para no asumir la realidad ante el pueblo ecuatoriano. Mara, este es el momento para que Leónidas Issa demuestre su liderazgo y yo lo apoyo. Mariu me manda el decreto y va sumando información. Cada uno está muy activo en este momento y el teléfono ha pasado a ser el espacio de combate. Hay múltiples pronunciamientos, todos van por esa vía. Así que si lo primero que escucho de tu boca, Stalin, como abogado constitucionalista, es que Ecuador está en dictadura, hablamos de una situación de extrema gravedad constitucional. Absolutamente, gravedad que ha sido generada por el propio presidente de la República. Bien, ahora lo que queda es que los grupos políticos de la Asamblea especialmente reaccionen desde lo jurídico y que tanto los grupos políticos como las organizaciones sociales también reaccionen desde lo político. En lo jurídico, ¿qué cabe? Cabe que se presente urgentemente una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de la muerte cruzada, con un pedido para que la Corte Constitucional suspenda como medida cautelar la vigencia del decreto hasta que analice la constitucionalidad de la causal y de las razones argumentadas por el presidente de la República, que eso le va a tomar tiempo a la Corte, pero debe suspenderlo de manera inmediata. Y desde lo político, por supuesto, que la sociedad se movilice y exprese su rechazo mayoritario a una decisión evidentemente autoritaria, ¿no? Y evidentemente dictatorial. Dice, hace 4 minutos CONAIE postea: frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Lasso Guillermo, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional. Se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado. Y esta era una de las posibilidades que en todos los análisis previos, en todas las opciones que había para salir de esta grave situación política, mencionaban analistas de todo el mundo. ¿Cómo ahora, estos 6 meses que se vienen, serán más duros aún en el quehacer político, con organizaciones de base muy plantadas frente a lo que ya están llamando dictadura? Stalin. Sí, gestión de gobierno en estos 6 meses no va a existir. Primero, porque se trata de un gobierno desgastado, deslegitimado. Segundo, porque tiene una camisa de fuerza constitucional muy importante. El presidente de la República solamente puede gobernar en este tiempo hasta que se convoquen a elecciones y se proclamen los resultados de esas elecciones. Solo puede gobernar mediante decretos ley de carácter económico urgente, que además tienen que ser controlados y avalados por la Corte Constitucional. Es decir, en este momento, en el periodo especial que se va a dar en el Ecuador, van a cogobernar el presidente de la República y la Corte Constitucional a través de decretos leyes en materia económica, pero nada más. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de que se genere legislación
legislación que es tan necesaria para los temas de seguridad, por ejemplo, porque la crisis de seguridad que vive el Ecuador es una crisis bastante importante. No vamos a tener la posibilidad, asimismo, de que el gobierno ejecute planes y políticas que tengan que ver con su propia materia, donde requiera, además del apoyo de la Asamblea y de las otras instituciones del Estado. Recordemos que acaban de posesionarse los gobiernos autónomos seccionales que fueron electos el año pasado. Hoy, hace pocos días, se acaban de posesionar, y los gobiernos autónomos seccionales también van a jugar un papel muy importante en estos procesos de movilización, creo yo. Deberían hacerlo, porque están en riesgo también la estabilidad de sus asignaciones, la estabilidad de la posibilidad de hacer obras para sus localidades. Y la crisis política se viene en ese sentido. Yo creo que el presidente de la República, además de tomar esta decisión de manera desesperada por la falta de apoyo que tiene en la Asamblea, porque el gobierno creyó que iba a poder torcer las voluntades de los asambleístas frágiles y tránsfugas para que no voten por su juicio político, pues entonces ahora lo que ha hecho de manera desesperada, creo yo, es darse un disparo en el pie, porque tampoco va a poder gestionar la política pública de manera adecuada, además de la crisis social y política que se le viene, ¿no? Y las movilizaciones que se le vienen. En el Día Nacional de la Poesía, aquí en Venezuela, hemos escuchado argumentos que rozaban, le faltaba el pincel de alguien que vaya haciendo el cuadrito, que rozaban justamente lo poético, diciendo el escaso tiempo supuestamente que ha tenido Lasso para poner en marcha sus planes gubernamentales. Ha dicho, en un año no he podido hacer nada, y unas cuantas leyes han quedado en el camino sin poder aplicarse y que se supondría que irían en beneficio de todos los ecuatorianos. Cuando habla de conmoción interna, ¿se refiere a eso, Stalin? A ver, no, la conmoción interna no puede ser interpretada de manera discrecional por el presidente de la República. La Corte Constitucional, cuando se ha pronunciado sobre diferentes estados de excepción que se han dado en el país, inicialmente por el tema de la pandemia y luego por las crisis de seguridad que hemos tenido, por los levantamientos y las masacres que han existido en las cárceles, donde el Ejecutivo, los gobiernos, tanto de Lenín Moreno como de Lasso, se han visto abocados a establecer estados de excepción, ha definido cuándo hay grave crisis interna y cuándo hay conmoción social. Y en esas definiciones lo que dice la Corte Constitucional es que tiene que haber una afectación intensa, muy grave, muy importante a los derechos constitucionales, que no es el caso. Tiene que haber además una crisis institucional, que no es el caso, porque el juicio político no implicaba generar una crisis institucional, implicaba acudir a un mecanismo que está previsto en la Constitución, el mecanismo por esencia, el mecanismo más importante de ejercicio de fiscalización que hace el Parlamento en una república, y en todo caso la debilidad, la crisis institucional la está generando el presidente de la República a través de este decreto. Y como tercer aspecto importante es que esa crisis intensa sobre violación de derechos o sobre debilidad institucional se manifieste también en problemas de seguridad y de convivencia pacífica de la ciudadanía. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido, y más bien el presidente de la República con este decreto lo que está haciendo es poniéndole gasolina al incendio, y él es el que está generando un problema de falta de convivencia pacífica al tomar esta medida dictatorial que ha tomado. Así es que no se satisfacen los criterios, las definiciones dadas por la Corte Constitucional sobre cuándo ha de entenderse que existe crisis, grave crisis y conmoción interna. Y en ese sentido, la Corte Constitucional, a pedido de la gente que presente demandas de inconstitucionalidad oportunamente, tendrá que pronunciarse, tendrá que decidir. Yo creo que a la Corte tampoco le viene bien saber que su rol en los próximos meses será el de cogobernante con un gobierno deslegitimado, y esta consideración, más allá de lo jurídico, también estará en lo político desde el punto de vista de la decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional. Stalin, hablabas de convivencia pacífica y hablaron las Fuerzas Armadas en Ecuador. Queremos poner ese mensaje en pantalla y luego seguimos. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver
a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Ahí está el pronunciamiento. Mientras tanto, sigo en Twitter. Frank Mora, la diferencia entre Pedro Castillo y Lasso la verás en la OEA, me dice. Stalin Raza, abogado constitucionalista, sigue analizando con nosotros los hechos. ¿Qué opinas de esto, Stalin? Bueno, la posición de las Fuerzas Armadas debería tener en cuenta, debería considerar que el sometimiento de las Fuerzas Armadas, la obediencia y no deliberancia de las Fuerzas Armadas es a la Constitución, no a las personas, no al presidente de la República. Y el presidente de la República le está haciendo un fraude a la Constitución, porque estaba pendiente de votarse un juicio político, estaba habilitado un mecanismo institucional para resolver la crisis, estaba habilitado un mecanismo de fiscalización, hacía falta la votación nada más. El presidente de la República, dándose cuenta de eso, le hace un fraude a la Constitución, acude a una prerrogativa que tiene, pero acude frente al hecho inminente de ser destituido y acude argumentando una causal que no está justificada de acuerdo con los criterios de la Corte Constitucional. Así que las Fuerzas Armadas deberían hacer este razonamiento y si se proclaman respetuosas de la Constitución deberían establecer que van a esperar la decisión de la Corte Constitucional antes de amenazar a la ciudadanía. Recordemos que esto obedece también a un libreto bien diseñado, prefigurado desde hace semanas atrás, cuando el propio presidente de la República, a instancias de sus nuevos asesores de seguridad en el gobierno, dictó un decreto en el que estableció una lucha declarando la guerra a lo que el presidente de la República y las Fuerzas Armadas puedan, a su criterio y a su arbitrio, definir y catalogar y encasillar como terrorismo. Hay una distancia muy grande entre la necesidad que tiene el Ecuador de luchar contra el crimen organizado y el terrorismo que está a discreción de definirse por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Como vamos viendo, todo esto ha sido parte de un tinglado que se está estableciendo para hacer la declaración que hoy hace el ministro de Defensa. Para las organizaciones sociales, para los activistas, para la gente que salga a las calles, seguramente esa fuerza, esa contundencia que él anuncia que se aplicará, va a utilizarse también este decreto para encasillarlos como terroristas y por lo tanto para reprimirlos y por lo tanto, quién sabe, incluso para cometerse delitos de lesa humanidad. Es grave lo que está pasando en el Ecuador. Esperemos por el bien de la institucionalidad del Ecuador, que es la institucionalidad y la estabilidad también de la América en su conjunto, que estas cosas no prosperen. Esperemos que la Corte Constitucional esté a la altura de las exigencias y cuando lleguen las demandas de inconstitucionalidad, que no tengo la menor duda llegarán hoy mismo a esa Corte, la Corte decida suspender el decreto ejecutivo y lo haga por el bien y por la pacificación del Ecuador. Quiero mostrarles, mientras vuelvo ya con nuestro invitado, otra postal de Ecuador. Exteriores de la Asamblea Nacional este 17 de mayo están completamente sitiados porque hay una disolución dispuesta por el presidente Guillermo Lasso por esta grave crisis y esta conmoción interna que aduce. Y ya a esta hora
ya les vamos a poner las imágenes, se ha dado el despliegue de más efectivos militares y la policía con sus escudos, los antimotines, ya están sobre todas las puertas, los portones de entrada para algunos que quieren hacerlo y de salida para otros que quedaron adentro. Así las cosas. Sigo escuchándote. Sí, decía que se está convirtiendo el Ecuador en un estado policíaco, en un estado autoritario por todas las expresiones que se están dando. Las Fuerzas Armadas deberían estar conscientes de que tienen que respetar la Constitución, de que el presidente de la República le ha hecho un fraude a la Constitución. Ojalá la Corte Constitucional, decía yo, que se pronuncie y esté a la altura de las circunstancias y de la historia y se pronuncie inmediatamente con las demandas de inconstitucionalidad que con seguridad llegarán hoy durante la mañana a esa Corte y decida suspender el decreto ejecutivo, esto por la pacificación y por el bien del Ecuador. Caso contrario, se ratificará aquel primer anuncio que yo hice en esta entrevista. Viviremos en un estado de dictadura durante el lapso que falte para que se convoque nuevamente a elecciones. Y si se me permite hacer una... Stalin, ¿esta es una posibilidad real que tiene la Corte en sus manos? Es una posibilidad real. Tan pronto reciba las demandas de inconstitucionalidad, y si esas demandas de inconstitucional llegan, como estoy seguro que llegarán, con un pedido de medida cautelar para que se suspenda el decreto ejecutivo, la Corte deberá decidir inmediatamente sobre la suspensión de este decreto ejecutivo. Y si se me permite hacer un vaticinio, yo creo que finalmente esta crisis del Ecuador no se va a resolver de otra manera que con la convocatoria a una asamblea constituyente. Hablemos de esa posibilidad, por favor. Bueno, el problema institucional del Ecuador ha venido haciendo crisis desde la época del Consejo de Participación Transitorio, que desmanteló todas las instituciones y todo el aparato y el diseño constitucional de la Constitución de Montecristi, estableciendo un periodo de transición en el que se hicieron designaciones, se destituyeron funcionarios, se hicieron una gran cantidad de cosas por parte de ese Consejo Transitorio, cuyos efectos, cuyos resultados venimos bien sufriéndolos a lo largo de todo el tiempo que ha pasado desde la época de Lenín Moreno hasta acá. Esas crisis y ese problema en la sala de máquinas de la Constitución y del Estado ecuatoriano, de la institucionalidad del Estado ecuatoriano, ya es lo suficientemente agudo, lo suficientemente grave, como para tener la explosión que hemos tenido ahora. Ese problema no se va a zanjar ni se va a resolver, sino como un llamado a una asamblea constituyente que reconfigure el pacto social en el Ecuador y que permita que en esa asamblea constituyente estén representadas las nuevas fuerzas políticas, las fuerzas políticas que hoy son las fuerzas gravitantes en el país, y que tomen las decisiones adecuadas sobre cómo hacer los ajustes constitucionales, especialmente en esa sala de máquinas, para que la institucionalidad vuelva a funcionar y para que se ponga en marcha otra vez el barco del desarrollo y el barco de la prestación de servicios públicos, el barco de la atención a la ciudadanía que ha sido tan olvidada en estos dos últimos periodos de gobierno. Ahí están las imágenes, confírmeme, imágenes en vivo, por favor, volvamos a las imágenes, ahí las tienen. Stalin, tú también tienes la tele cerca. Estas son las adyacencias, las inmediaciones del Parlamento. Cuando vuelva a la Cámara, ahí va mostrando ya en los distintos espacios, en las entradas, digamos, en los portones, cómo está desplegado antidisturbios, miren los escudos, cómo se preparan, y supuestamente Lasso dice que su rol pacífico y democrático en el marco en el cual toma estas decisiones. Ahí tienen, así está ya esta sede parlamentaria. De un lado, uniformes azules de la policía, del otro lado, uniformes verdes de los militares. Ahí también algunos compañeros, algunos colegas ya haciendo su tarea y levantando estas imágenes, porque Stalin, esto es lo que está dando la vuelta al mundo. La imagen de cómo se blinda el Parlamento, y esta palabra es sumamente amplia para que la analicemos, cómo se blinda el Parlamento buscando en estos 6 meses mantenerse allí. Stalin. Bueno, incluso desde el punto de vista simbólico, esto es doloroso para el Ecuador y doloroso para la América Latina toda. Mirar un Parlamento, mirar el órgano de deliberación democrática por esencia de un Estado. Hola. Hola. Sigo escuchándote, Stalin. Sí.
mirar el órgano de deliberación por antonomasia de un Estado constitucional militarizado, rodeado de uniformes militares y policiales, es triste para la democracia. Es la agonía de la democracia. No se puede tolerar esto, nos regresa, nos recuerda a las épocas aciagas de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado. Esperemos que no volvamos a vivir una época o una circunstancia histórica parecida. Lamentablemente, desde algunos sectores de extrema derecha y ultraconservadores de la sociedad se han escuchado ya convocatorias y llamados para que sean las Fuerzas Armadas las que diriman este problema, y no es ese el camino. Esperemos por el bien de la democracia en este país que la paz se restablezca, que el Estado de Derecho regrese, que la Corte Constitucional ejerza su tarea y la ejerza con la responsabilidad a la que le aboca la historia en este momento. Nos lleva a los peores momentos en las democracias latinoamericanas ver estas imágenes, Stalin. Alex Roda, un usuario que está viéndonos, está escuchando tu análisis, está viendo en pantalla de Telesur, escribe y dice: por algo similar le hicieron golpe de Estado al presidente Pedro Castillo de Perú. Pero como el corrupto de Lasso es de los suyos, todo el mundo callado ante la grave situación en la que se encuentra Ecuador. Quiero preguntarte también, ¿quiénes se quedan callados en esta hora aciaga del pueblo ecuatoriano, Stalin? Bueno, se quedan callados los cómplices de este golpe de Estado, de este autogolpe de Estado, pero más que callados incluso salen a defenderlo y saldrán a defenderlo en redes sociales, saldrán a defender incluso, no me queda duda, parapetados detrás de las fuerzas del orden, si es que llegan a darse movilizaciones de lado y lado, esperemos que no. Y lamentablemente esa es la triste situación en este momento del país. Yo creo que se impone de manera urgente que también las naciones y los estados amigos se pronuncien, y hagan escuchar su voz en foros internacionales. Yo no tengo ninguna esperanza de la OEA, lamentablemente por las circunstancias que vive la OEA en este momento, pero hay espacios paralelos, pero hay una intención de recuperar la UNASUR y hay la intención de que esos foros internacionales se vuelvan a activar y ojalá esto ocurra para beneficio y para bien de la paz en este país. Página 12, un medio de comunicación de Argentina, sitúa a Lasso acorralado por el juicio político. Lasso decretó disolución del Congreso y llamó a elecciones, y cuando activa este mecanismo, que Página 12 traduce a los argentinos de qué se trata esta muerte cruzada, habla de que en 7 días ya debería definirse la fecha de los comicios. Comentan también, entre otras cosas, como tropas del ejército ecuatoriano rodearon el edificio del Parlamento. Y este anuncio público llegó a muy primeras horas, entre el cantar de gallos, Stalin. Sí, efectivamente, de aquí lo que viene es de la convocatoria de elecciones, pero esa convocatoria de elecciones requiere todo un proceso logístico de organización. El Consejo Nacional Electoral tendrá que utilizar los cronogramas, los calendarios. No se avisora que esto pueda resolverse en un tiempo menor a 6 o 7 meses, lapso durante el cual, una vez más, viviremos en un estado de militarización. Ya Ecuador tiene experiencia en esto también, así que ahora vamos a apelar a la experiencia de un abogado constitucionalista como Stalin, que nos acompaña en este momento, para entender un poco más a qué se refiere en ese punto. Estamos hablando de que hay una situación en Ecuador donde los 6 meses que vienen va a ejercer un gobierno a punta de decretos. Por lo menos es lo que se plantean si las cosas siguieran así y no se presentara ningún recurso ante la Corte, que es una de las posibilidades que nuestro invitado está analizando o está sopesando. Mientras tanto, ya les hemos comentado también, hay cierres de algunas calles, hay un espacio donde el presidente, cuando decide gobernar, por estos 6 meses que vienen, a punta de decretos, ya la democracia en sí se resquebraja. Stalin, quiero preguntarte ya en las experiencias anteriores del pueblo ecuatoriano y cómo han logrado salir adelante. Vamos a ver si retomo el audio con Stalin. ¿Puedes escucharme? Sí, está perfecto.
De acuerdo, decía, ¿cómo de aquí en más, de acuerdo a la experiencia previa del pueblo ecuatoriano, cómo se hace para salir adelante defendiendo la democracia y activando la Carta Magna como única forma reconocida por los ciudadanos para ejercer democracia? Bueno, tienen que venir las dos cosas de la mano. Los recursos jurídicos que deben presentarse y activarse ante la Corte Constitucional, la exigencia de que la Corte Constitucional actúe a la altura de las circunstancias y también la movilización social, por ejemplo, por supuesto, la movilización social pacífica, la movilización social contundente, pero la movilización social que haga notar que el Ecuador, la mayoría poblacional del Ecuador está en desacuerdo con la gestión del presidente Lasso, está en desacuerdo con estas decisiones que ha tomado. Y, por supuesto, ahora van a tener que jugar un rol fundamental los gobiernos seccionales. En este mismo momento, creo yo que el problema político del Ecuador no se resolverá en Quito, no se resolverá en la capital. Como hemos visto, el gobierno ha tomado las precauciones de militarizar. El Parlamento seguramente militarizará en las próximas horas instituciones del Estado, como son la Fiscalía General del Estado, como son la Corte Nacional de Justicia, como son quizás el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por esa razón el centro político, el centro de gravitación política, que es la capital de la República, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras veces, creo yo que no será el lugar donde se resuelva el problema. Creo yo que la ciudadanía y los gobiernos seccionales deben activarse en sus propios territorios y hacer notar al presidente de la República y a la comunidad internacional que hay un país que se opone en su totalidad y en todos los lugares del territorio nacional a esta decisión dictatorial del presidente. Estamos hablando de una situación donde el minuto a minuto cuenta y es sumamente importante. Lo que pase también y el comportamiento del Poder Judicial va a ser vital, Stalin. Sí, por lo menos el de la Corte Constitucional, que no propiamente pertenece al Poder Judicial acá en el Ecuador. La Corte Constitucional, al igual que en otros países de Latinoamérica y del mundo, es un órgano extrapoder, suprapoder, está por sobre el resto de poderes. Pero sí, definitivamente es importante que los tres o los cinco poderes del Estado, digo los tres porque en este momento está recién estructurándose nuevamente y posesionándose el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana, pero es importante que todos los poderes del Estado hagan presencia y que salgan por defensa del principio republicano y de la división de poderes. Lo que hoy le hacen a la Asamblea Nacional, mañana posiblemente y seguramente le van a terminar haciendo a la función judicial, a la función electoral y también a la función de transparencia y control social, al quinto poder. Razón por la cual es importante que esos poderes del Estado se activen y se manifiesten y se expresen de manera categórica por la defensa de esa división de poderes que en este mismo momento está pretendiendo ser borrada a punta de decretos y a punta de las botas militares. Gracias, Stalin. Me voy de inmediato en las inmediaciones del Parlamento. Ya me espera Elena Rodríguez. Hasta ahí nos trasladamos. Elena, adelante. Hola Marcela, muy buenos días. Así es, nos conectamos desde los exteriores de la Asamblea Nacional, donde como ustedes pueden ver hay gran presencia policial, también militar, que no permite el ingreso al Parlamento, al edificio legislativo. Vemos también gran cantidad de funcionarios públicos correspondientes a este poder del Estado legislativo que no han podido ingresar hasta las inmediaciones del Congreso de la Asamblea Nacional tras el decreto de muerte cruzada firmada por el presidente de este país, Guillermo Lasso. Debemos decir también que no se ha permitido el ingreso de los funcionarios legislativos. Hay presencia de medios de comunicación, hay presencia de periodistas que hemos podido ingresar al menos hasta la puerta del Palacio Legislativo. Los funcionarios legislativos están mucho más atrás, están 2 filtros más atrás. Podemos observar, ustedes lo ven en cámaras, hay presencia de medios de comunicación, pero más atrás, ustedes lo ven, hay presencia militar también. Esto, insistimos, tras la firma del decreto de muerte cruzada ejecutado por el presidente de este país, Guillermo Lasso, quien, recordemos, enfrentaba un proceso de juicio político en el Parlamento ecuatoriano, cuyo debate fue suspendido aproximadamente a las 10 de la noche del día de ayer, tras la intervención de decenas de legisladores que se habían inscrito para presentar sus alegatos en el marco del juicio político que se sigue contra el primer mandatario, contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Debemos comentar
que para hoy se tenía previsto precisamente la reinstalación de la sesión de la Asamblea para las 10 de la mañana. Evidentemente la situación, el escenario político cambia una vez que se ha firmado el decreto de muerte cruzada y se invocó el artículo 148 de la Constitución de la República, que establece la disolución de esta Asamblea, de la Asamblea Nacional, y la convocatoria a elecciones anticipadas. El presidente, en el artículo 2 del decreto emitido esta mañana, convoca, pide al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones anticipadas, es decir, se convocará en el plazo máximo de 6 meses a elecciones tanto presidenciales como legislativas. La disolución de la Asamblea es un hecho. Se refuerza la presencia militar. Vamos a ver si es que nos pueden ayudar. Hay presencia militar, no solamente policial ya en este ingreso, sino las filas militares se redoblan, los controles, la seguridad se está redoblando aquí en los exteriores de la Asamblea, donde los funcionarios públicos legislativos no han podido ingresar. Existe incertidumbre, malestar también entre quienes llegaron hasta su lugar de trabajo y no han podido ingresar. No han existido declaraciones oficiales por parte de los legisladores, tampoco del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que insistimos había convocado para hoy a las 9:30 de la mañana para continuar con el debate planteado en el marco del juicio político que se sigue contra el presidente Guillermo Lasso por presunto peculado, por malversación de fondos. Ya escuchaban ustedes más temprano al presidente Lasso referirse a la supuesta obstrucción que este legislativo habría desarrollado a su trabajo y ha invocado una de las causales dentro de lo que se establece en el marco jurídico constitucional ecuatoriano para contemplar la muerte cruzada, el artículo 148, y ha dicho que hay grave conmoción interna. Esto es lo que pasa en los exteriores de la Asamblea Nacional. Marcela, si tienes alguna pregunta. Muchas gracias. Nos quedamos atentos aquí porque también hay otros puntos para abordar en esta agenda, Elena. A la manito arriba, ahí nos vamos contigo por si hay algún tipo de movimiento. Estamos atentos. Democracia en pleno desarrollo, leo en redes sociales. Y con sorna, a manera de meme, responden a un posteo donde el comandante general Fausto Salinas, cuando toma la policía el control de las instalaciones de la Asamblea, dice que ahora los asambleístas son exasambleístas, lo dice él, y que no podrán ingresar al legislativo. ¿Qué tal? Democracia a la ecuatoriana. Pausa rápida, hay otros temas para seguir abordando. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández ratificó que no será mascota del poder por ninguna candidatura. Asimismo denunció que la proscripción no es contra una persona, sino contra el peronismo. A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, la vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre del 2022, cuando advirtió que no sería candidata a nada, y añadió que su decisión de entonces no fue apresurada ni producto del momento, sino razonada y pensada. La publicación de Cristina Fernández se conoció minutos después de que finalizara un congreso del Partido Justicialista en el microestado de Ferrocarril Oeste, en el que hubo una fuerte aclamación por una candidatura suya. Fernández explicó que su decisión de no encabezar una postulación presidencial busca evitar crear una trampa a la cual se le quiere llevar. En ese contexto reiteró que el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses de todo el pueblo y la nación. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández y lo que implica para el Partido Justicialista. Temas de Argentina. Cristina Fernández decidió no ser candidata presidencial, decimos en Twitter. Y preguntamos, ¿se abre aún más la posibilidad de un desembarco neoliberal en el país?
así como están las cosas, viene baja la votación porque toda la actividad hoy y todo el foco mediático está puesto en Ecuador, pero este tema no es menor, ¿eh? Lo revisamos ahí. Me están esperando en Buenos Aires. Santiago Corey habla sobre esta decisión de la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández. Cuando quieras. Buenas. Muchas gracias por recibirme en Agenda Abierta. Ayer en la tarde, mediante una publicación en sus redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será candidata en las elecciones de este año. Lo hizo al expresar una nota titulada a los compañeros y compañeras, en la cual recordó que este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país, pero una gran parte de la ciudadanía no se siente representada ni contenida al perderse lo económico, lo social, lo político e institucional. Señaló fuertemente un rechazo a la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional y la degradación del paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Luego denunció a la Corte Suprema de Justicia por la proscripción y persecución sobre su persona, situación que se agravó ante el intento de magnicidio que sufrió en la puerta de su casa. Recordó que, como dijo aquel 6 de diciembre del año pasado, su postura, que fue razonada y pensada, no se modifica y ella no será mascota del poder para postularse a ninguna candidatura. Llamó al peronismo a construir un programa que enamore a los argentinos. Esto lo hizo justo cuando estaba por culminar el Congreso del Partido Justicialista en el microestadio de Ferrocarril Oeste en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí se vitoreaba durante toda la jornada una proclama de Cristina presidenta, pero cuando se conoció el escrito, muchos señalaron que ahora habrá que determinar los pasos a seguir. A menos de 40 días para conocer la lista de precandidatos, se sigue elaborando un acto para el próximo 25 de mayo, donde seguramente se volverá a pedir por su candidatura, de la que fue 2 veces presidenta en la República Argentina. Mientras Cristina movió los cimientos del armado electoral, habrá que seguir esperando para más definiciones sobre cómo va a jugar el peronismo en las PASO de agosto, si lo va a hacer solo con un candidato de consenso o con varias alternativas para esa elección y de cara a lo que van a ser las presidenciales del mes de octubre. Desde Buenos Aires, Santiago Corey, ustedes. Hermoso panorama de otoño allí en la espalda de nuestro corresponsal. Me espera para el análisis Ernesto Lucero. Es sociólogo, periodista, conduce el programa Patria Grande que se emite por el portal Arte Ágora. Ernesto, ¿cómo te va? Buen día. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí cruzando informaciones de Latinoamérica, donde Cristina Fernández también hoy tiene un espacio a raíz de esta frase tan contundente: no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Sí, efectivamente, esto se da en el marco de una situación compleja para lo que llamamos Patria Grande, la región latinoamericana. La situación en Ecuador evidentemente concita la atención de todo el mundo y por supuesto Telesur no podía estar allí ausente. Nosotros estuvimos también siguiendo atentamente la información que nos proporcionaban sobre lo que está aconteciendo en la hermana República del Ecuador. Aquí en Argentina, la carta de Cristina Fernández de Kirchner tomó por sorpresa, generó un clima de desconcierto inicial en los dirigentes políticos más cercanos y también en la militancia, en parte de la sociedad que estaba esperando la posibilidad de que finalmente anunciara Cristina su candidatura a una fórmula presidencial y en una elección, la de octubre de este año, que va a ser crucial no solo para el destino de la Argentina, sino también para toda América Latina, porque el triunfo de una derecha que viene por todo, dispuesta a acelerar lo que hizo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y político durante los 4 años de presidencia de Mauricio Macri, viene a hacerlo, lo han dicho claramente, exactamente lo mismo, pero mucho más rápido. La posibilidad de que Cristina
sea la candidata del peronismo es muy importante para el futuro de esta elección. La mayor parte de los dirigentes, de los politólogos, de los sociólogos, de los comunicadores sociales, coinciden en que esta es una decisión definitiva de Cristina Fernández de Kirchner, pero algunos piensan, yo me cuento entre ellos, que este planteo de Cristina tiene que ver con las condiciones actuales. Si las condiciones actuales de proscripción se modificaran, algo que, si bien es difícil, no es imposible, existe la posibilidad de que finalmente ella acepte. Esto que forma parte de un auténtico clamor por parte de un sector, del sector más importante, más movilizado de la sociedad política argentina. Así que estamos a la espera de esa situación. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en el sindicato Desmata, que agrupa a los trabajadores del transporte y la industria automotriz, se va a realizar una reunión, un plenario. Está invitado todo el mundo, no está circunscrito solo a quienes participan de la actividad política y sindical, sino a la ciudadanía en general. Y por lo que nosotros sabemos, hasta este momento, la movilización del 25 de mayo, la convocatoria a esa movilización, que había sido en principio bajo la consigna Cristina Presidenta, se va a realizar. Probablemente se modifique la consigna, pero se va a realizar. Esto es lo que nosotros tenemos como información. Y que hay mucho entusiasmo por parte de quienes convocan esto, el grupo de Ensenada, un grupo de dirigentes que expresan las posiciones más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, sostienen que va a ser multitudinaria, que si bien esta carta de Cristina, al finalizar la reunión de la mitad de los 900 congresales, de más de la mitad de los 900 congresales que tiene el Partido Justicialista en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cayó como un balde de agua fría. Tengo la impresión que, por lo que hemos conversado en estas horas, que hay una recuperación del entusiasmo por parte de quienes convocan para esta marcha del 25 y que sostiene que va a ser multitudinaria. Y esa, si efectivamente esto se produce, si hay una movilización de cientos de miles de personas, que no se sabe todavía si será sobre la avenida 9 de Julio, en Plaza de Mayo, o o en la Plaza Lavalle, frente al edificio de los tribunales, donde es la sede de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto puede cambiar el escenario político, puede cambiar incluso hasta la decisión de la propia Cristina. Esta es una especulación, por un lado, pero también es una posibilidad cierta. Muchas gracias por la información. Estamos atentos. En Twitter preguntamos si hay aquí un claro riesgo en Argentina, si se abre aún más la posibilidad de un desembarco neoliberal en el país. Vamos a ver rapidito qué respondieron ustedes. Sí, 82,6%, no 4,3%, no sé 13%. Así las cosas, hasta aquí nuestra agenda abierta. Gracias a todos por confiar en nosotros, por acompañarnos, por cada día ir transitando las noticias con la ventanita que nos une, con nuestro Telesur. Hasta luego.